Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando, mi nombre es Sebastián. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de temas juveniles. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver sobre la confianza. El título es Confiar en el Eterno y no en el hombre. Y esto, pues bueno, se basa del verso que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Vamos a entender a qué se refiere esto, por qué se refiere a esto y también cómo aplicarlo en nuestra vida y sobre todo en nuestro contexto como jóvenes. ¿Por qué? ¿No? Y con eso vamos a iniciar. Vamos a iniciar con pues la parte de la problemática, a qué nos ha llevado a analizar esto, porque es importante también reflexionar sobre la confianza en nuestra vida como peregrinos. Y bueno, para esto tenemos que ir viendo la problemática que existe en la sociedad sobre esto. ¿Con qué nos encontramos? Pues bueno, si nos damos si hacemos un viaje hacia el pasado, ¿no? Hacia la creación del hombre, pues vemos que desde el inicio no era bueno que el hombre estuviera solo. Por lo mismo, pues se requirió de una pareja, ¿no? Y de este concepto, de esta pareja, pues después obviamente se multiplicó el hombre, cumpliendo el mandamiento, se formaron las familias, de ahí las comunidades y después las sociedades. Y para lograr justamente la creación de estas sociedades tuvo que haber vínculos de confianza, ¿no? en el hombre y en cada uno de sus habitantes para que así se pudieran generar las civilizaciones y pues se pudieran mantener a flote esas civilizaciones, ¿no? En una sociedad pues debe haber confianza porque obviamente en la sociedad hay intercambio de diferentes recursos, hay también interrelación entre los diversos servicios que se brindan y por lo mismo puede haber una confianza al momento que se intercambia, ya sean productos, ya sea servicios, ya sea recursos, diferentes aspectos que ayudan justamente a, como mencionaba, a que la civilización se mantenga en flote. Entonces vemos que la confianza es algo indispensable dentro de la sociedad. Por otra parte, en un inicio dicha confianza pues estaba basada y regulada en la instrucción del Eterno, que con sus mishbot coordinaban pues la ética y la justicia. Desde un principio pues estaba el Eterno siempre presente para la coordinación, el orden dentro de, pues sí, dentro de este grupo de personas, ¿no? En un principio a lo mejor no directamente, por ejemplo, con la Torah, porque en la época prediluviana, obviamente no existía la Torah como tal física, pero sí estaban las instrucciones que el Eterno le había dado al hombre. Y estas servían justamente para mantener el orden entre las comunidades. Y a través de esto se regían y la confianza pues estaba basada en esto. Más adelante, obviamente, cuando viene la Torah, pues ya vienen escritos, ¿no? Ya vienen bien detallados estos mandamientos y justamente tenemos pues todos estos grupos de mandamientos que se relacionan con la ética, ¿no? Los cuales pues son los que tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la igualdad, tienen que ver con la ayuda al prójimo, tienen que ver con la responsabilidad, tienen que ver con el respeto, tienen que ver básicamente con la relación que tenemos nosotros con nuestro prójimo, ¿no? Y que el mismo Yeshua, pues, lo redujo todo eso en amar al Eterno, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que, pues, digamos que rodea todos estos mandamientos. ¿Qué pasa, no? ¿Cuál es la problemática, no? Que la maldad del hombre, a través de las tradiciones, las costumbres y todo eso, sobrepasaron dicha instrucción y se vincularon a la moral de los pueblos que buscaban ser gobernados por hombres y poner su confianza en ellos. ¿No? En un principio, eh, el, el hombre buscaba, pues, cumplir con la palabra del Eterno, con su instrucción, pero al momento de la llegada o de la maldad del hombre, ¿no? A través de, pues sí, la influencia que hubo del adversario en la humanidad, pues se empezaron a desviar y empezaron a generar a través de sus costumbres y tradiciones, pues todo este orden, entre comillas, que pues se desviaba de el orden que el Eterno había puesto. Y entonces ya empezaron a generar sus propias leyes, empezaron a generar sus propias normas, todo esto siempre con base en la conveniencia del hombre. Y entonces la confianza se vio inclinada hacia las conveniencias y hacia también los intereses del hombre.
Por ejemplo, uno de los casos que tenemos dentro de la instrucción que pasó de una manera muy clara con el pueblo de Israel fue en la época de Samuel, cuando el pueblo quiso pedir un rey, ¿no? Que estaban hartos de estar de cierta manera limitados a poder satisfacer sus intereses o sus necesidades, y que obviamente lo disfrazaron con una petición supuestamente basada en que no les gustaba cómo los gobernaban los hijos de Samuel. Pues bueno, piden justamente un rey como todas las naciones, ¿no? Esto lo vemos en 1 Samuel 8:5, pero después vemos que Samuel profetiza a estos hombres que iban a terminar decepcionados por justamente aquellos que querían que los gobernaran, ¿no? Y esto lo vemos en 1 Samuel del capítulo 8, del 11 al 20. Pues vemos toda esa profecía que Samuel hace sobre esta petición que están solicitando el pueblo de Israel, pues que iba a pasar, que este rey los iba a gobernar, sí, pero iba pues a abusar de sus recursos, iba a usar a sus hijos como esclavos, iba a usar a sus hijas, ¿no? Se iba a casar con ellas y tenerlas pues básicamente en su, pues sí, como sus concubinas, iba pues a generar a través de los impuestos, pues sí, cierta carga en la población, y pues todo esto obviamente iba a destruir la confianza que había y que estaba pues regida, ¿no? A través del Eterno. Y iba a pasar la confianza a la confianza del hombre. Esto, pues bueno, se confirmó en la historia secular y también en la del pueblo de Israel, ¿no? Tanto en este caso, ¿no? De que vemos de Samuel, todos los reyes, ¿no? Toda esta, pues sí, toda esta evolución antropológica, lo podemos decir así, de la sociedad dentro del pueblo de Israel, como en general en todo el mundo. Tal vez en el mundo antes, ¿no? Que en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel en cierta manera, por cierto tiempo, se mantuvo un poco más consagrado, pero la humanidad, pues sí, desde que se desvió, desde la generación o la creación de este orden mundial que, aunque se habla actualmente, ¿no? Como algo reciente, pues tiene años, tiene milenios, por decirlo así, porque pues viene desde la época de Nimrod, Nimrod, perdón. Pues viene desde ahí todo este querer pues generar esta globalización, este mismo orden donde se iban a llevar o se iban a regir de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus tradiciones. Pues bueno, desde ahí viene toda esta formación social, toda esta evolución, pues sí, antropológica, donde el hombre pues empezó a tener confianza en él mismo y en los demás hombres, y al mismo tiempo se empezaron a traicionar. ¿Qué pasa hoy en día? Pues bueno, hoy en día vivimos una sociedad llena de personas que buscan y actúan de acuerdo a sus intereses, ¿no? Ya que esto ha sido formado, o estos han sido formados por justamente todas estas costumbres, todas esas tradiciones que se han heredado desde las civilizaciones antiguas, que es lo que acabamos de ver hace unos momentos. Todo esto lo heredaron a través de la historia, a través de, pues sí, inclusive hasta las leyendas, los mitos, todo esto, y obviamente en los siglos contemporáneos, pues ha sido reforzado a través de la comunicación, a través de toda esta cultura que se ha transmitido, pues en todos estos medios, que ha formado al hombre como un hombre, pues sí, al final de cuentas, egoísta, que piensa solamente en sus intereses, primero en sus intereses, luego en sus intereses y después en sus intereses, ¿no? Por otra parte, una sociedad que entre palabras y pensamientos no confían entre ellos, ¿no? Porque eso sí, hay mucha desconfianza entre el hombre, porque obviamente conocen la maldad de los otros hombres y saben que hay desconfianza, y lo dicen en sus palabras y pensamientos, pero en sus emociones pues viene esta incongruencia, ya que confían entre ellos, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, el típico caso de ya sea hombre y mujer, que dice, no, ves que la persona del otro sexo siempre actúa de esta manera, que los hombres son tal cosa, son malos, son patanes, tal cosa, o que las mujeres son así, tal. Y al final de cuentas siguen confiando en esos tipos de hombres y se siguen enamorando de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque en sus palabras y pensamientos tal vez dicen ciertas cosas, pero dentro de sus emociones es muy diferente, y confían en el hombre, confían en él porque se dejan llevar justamente por sus concupiscencias, aun cuando en sus pensamientos, sus palabras dicen que no se debe de confiar en el hombre porque el hombre es malo, como lo dice Maquiavelo y todo eso, porque Maquiavelo dice que por su naturaleza el hombre es malo, y así, pues su forma de actuar
pues no confirma esto, es incongruente porque dentro de ellos sus emociones difieren a lo que dicen sus palabras. A la familia de la fe tristemente ha llegado esto por diferentes costumbres heredadas por las religiones que motivan a confiar y a obedecer a sus líderes, ¿no? Y eso es otra cosa. También, por una parte, tenemos pues esta sociedad que se ha formado con base en la conveniencia de cada uno de los hombres y que a pesar de que entre ellos dicen que no se deben de confiar unos del otro, lo hacen por las emociones, pues a la par también, hablando de la fe, en el momento que fue absorbida o que trató de ser opacada por el sistema religioso pagano y que se generó pues este ecumenismo, este sincretismo en su cultura, pues también implantó el que no se debe de confiar en los hombres que hay afuera, pero los hombres dentro de la iglesia, porque son escogidos por Dios, pues esos sí deben de confiar y deben de obedecer. Y esto que comenzó con la iglesia católica se fue heredando obviamente a sus hijas, ¿no? Hablándose del cristianismo, cada una de sus denominaciones, y otras religiones también, ¿no? Donde entra pues tanto el judaísmo como el islam, como cualquier religión que hoy en día hay, ¿no? En este mundo, pues tuvieron como influencia todo esto. Y de ahí pues viene todo este sometimiento a través de los líderes, que hasta hoy en día en aquellos que se hacen llamar creyentes, ¿no? Que tienen la fe, que creen en Jesús, ¿no? Que creen en Dios y todo esto, pues igual pues han heredado esto y confían en los hombres, pero en los líderes de la iglesia porque ha sido algo implantado, ¿no? Que tristemente también sabemos que eso no es algo correcto y ahorita vamos a entender por qué es algo incorrecto. Entonces, pues nos debemos de preguntar, ¿debemos confiar o no debemos de confiar? ¿O hasta dónde debemos confiar o desconfiar de la gente? Esa sería la pregunta con la cual ya vamos a pasar ahora sí, pues al desarrollo de este tema, ¿no? Ya tuvimos toda esta introducción donde entendimos cómo fue que se generó la confianza en la humanidad, como en un principio, pues sí, era parte de lo que el Eterno dio como base de la sociedad, pues la solidificación de los vínculos entre los pueblos, pero que se fue desviando, se fue distorsionando por toda la conveniencia del hombre, pues sí se generó mucha desconfianza, se partieron todos esos vínculos en la sociedad, pero al final de cuentas se tuvieron que mantener por los intereses de cada una de las personas y que a pesar de que hablaban de no confiar en los hombres, pues en las emociones por las concupiscencias seguían confiando en los hombres y se seguían desilusionando. Y a la par, como mencionamos, se fue introduciendo en toda la religión, pues este sometimiento a los líderes, que esto fue lo que llegó hasta hoy en nuestros días en estos sistemas religiosos y toda esta gente que ha sido influenciada por los mismos, que pues hacen o se denominan creyentes, pero que a final de cuentas pues están siendo controlados a través de la confianza en todos estos sistemas ecumenistas y sincretistas. Y ahora sí yéndonos al desarrollo para poder confirmar, poder responder a estas preguntas de que qué debemos hacer, debemos confiar o no debemos de confiar, o hasta dónde debemos de confiar, o debemos desconfiar, o hasta dónde debemos de desconfiar, pues para esto tenemos que irnos a la escritura, que esa es nuestra guía, ¿no? Y vamos a dividir en dos tipos de aprendizaje en la escritura. Por una parte, el testimonio de los personajes, y por otra parte el testimonio del pueblo de Israel, ¿no? O sea, los personajes de manera individual y el pueblo de Israel también como su historia y donde vamos a introducir también en el segundo punto, ¿no? Porque el primero es el testimonio y en el segundo punto la enseñanza, donde ya vamos a solidificar por qué o qué nos dejó esta enseñanza de los personajes y cómo nosotros podemos ya sea seguir su ejemplo o por otro lado evitar caer en la misma transgresión que estos personajes en su momento pues cayeron. Y bueno, uno de los personajes muy importantes que nos ayudan justamente a saber o a ver, a hablar sobre la confianza, ya sea en las personas o en algún tipo de cosa, pues creo que son estos personajes que aparecen en las parábolas, por ejemplo, que Yeshua dio, ¿no? Todos estos personajes, por ejemplo, o sobre todo, que vienen en las parábolas relacionadas con las riquezas, ¿no? Tenemos personajes como el hombre rico, ¿no? Que toda su vida confió y al momento que muere, pues se da cuenta que esas riquezas no le sirven de nada. Tenemos también a el hombre que escondió su talento, que confió justamente en que no iba a pasar nada mientras estuviera bajo su carne, pues esas riquezas. El hombre que construyó otro granero y que estaba muy satisfecho porque tenía mucha riqueza y que al final de cuentas esa noche iban a pedir su alma.
entre más personajes que confiaron en sus riquezas en esta enseñanza de las parábolas. ¿Qué vemos? Pues vemos obviamente que en realidad de nada les sirvió estas riquezas, por lo cual podemos llegar a la conclusión que confiar en las riquezas no sirve de nada. Al contrario, nos lleva a desviar nuestra vida y a perder nuestra alma. Por otra parte, otro ejemplo que tenemos dentro de la escritura son aquellos personajes que confiaron en, por ejemplo, en otras personas hablando del pueblo. Y uno de los personajes que a pesar de que fue un buen testimonio durante toda su vida, en que inclusive comparado con miles de personas logró ser de los pocos que se mantuvo, ¿no? Se mantuvo firme en cierta época del pueblo de Israel, pues fue Josué. Josué, este personaje que junto con Caleb fueron los únicos que pasaron a la tierra prometida de su generación, pues también se equivocó en cierto momento porque confió justamente en el pueblo, en el pueblo de Israel, ¿no? Y esto pasó justamente en la época donde estaban conquistando la tierra prometida y que después de haber tenido un éxito, ¿no? En las batallas, hablando específicamente de Jericó, pues Josué se confió justamente de que iban a vencer al siguiente pueblo que era Ai, pero no tuvo o no consideró el poder, pues sí, consultarlo con el Eterno. Se confió en eso, mandó al pueblo, ¿no? Mandó a ciertos, no todo su ejército, sino una parte, a luchar contra Ai y fueron derrotados por el anatema que había metido un personaje dentro del pueblo, ¿no? Quien había robado pues este manto babilónico, ¿no? De Jericó, algo que Josué a través, ¿no? O más bien el Eterno a través de Josué les dijo que no lo hicieran. Pues bueno, al final de cuentas lo hizo, se llevó este manto babilónico y entonces eso les contó como anatema. Y al momento que lucharon contra el siguiente reino, que era el reino de Ai, perdieron porque el Eterno no iba con ellos por ese pecado que había dentro del pueblo. Y ahí vemos que también, pues obviamente no podemos confiar, ¿no? Aún en el pueblo escogido, ¿no? Imagínense, se equivocaron, pues nosotros, ¿cómo vamos a confiar en el grupo de personas? No podemos confiar en ellos porque puede pasar ese tipo de cosas. Por otra parte, por ejemplo, ni siquiera en cuestiones de la familia, ¿no? Tenemos el testimonio de otro hombre también bueno que a final de cuentas en cierta época de su vida pues erró o se equivocó, tal vez no de una manera grave, pero sí de una manera que afectó la vida de sus hijos, pues fue Isaac. Isaac confió en su hijo, en Esab, pensando que se trataba de ser fuerte, de ser audaz, de ser aguerrido, y no fue así, ¿no? En realidad lo que el Eterno buscaba en la herencia de Isaac es alguien que fuera íntegro como Jacob. Y él confió en su hijo y pensó que iba a ser a través de él lo que se iba a heredar como esta promesa, ¿no? Esta bendición. Y no fue así, ¿no? Ahora sí que por confiar en su hijo, pues sí, le costó a final de cuentas que su hijo se desviara y se generara un pueblo que a final de cuentas pues fue destruido. Y por otra parte, pues estuvo Jacob, al que debería de haber pues puesto su vista, ¿no? Y no confiar precisamente en Jacob, sino confiar en el Eterno, que no se trata de las apariencias físicas, sino se trata del interior, que obviamente se refleja en el exterior, ¿no? Por otra parte, continuando en el testimonio de los personajes, tenemos también el testimonio de un hombre que nos demostró que ya no solamente no es confiar en el pueblo, no solamente no es confiar en nuestra familia, sino inclusive también es no confiar en nosotros mismos, porque nosotros mismos podemos caer, ¿no? Como dice Shaul de Tarso, no hay que jactarnos, sino mantenernos firmes. Y uno de estos hombres que confió en sí mismo y por eso se equivocó fue David. Otro hombre también con un testimonio íntegro, ¿no? Que gran parte de su vida pues dio un buen testimonio, pero que a pesar de eso hubo un momento en su vida donde se equivocó por confiar en sí, por seguir sus intuiciones, por seguir sus concupiscencias, sus ideales, pues cayó, se puso vulnerable ante una situación que lo llevó justamente a pecar y lo llevó todavía a pecar aún más, ¿no? Ya no solamente atentar contra su vida, sino atentar contra la vida de alguien más. Y entonces esto nos hace entender que pues tampoco podemos confiar obviamente en nosotros mismos. Pasando al otro segmento dentro de este punto del testimonio, tenemos ahora sí la historia del pueblo de Israel.
dentro de la evolución o el desarrollo social del pueblo de Israel, pues vemos que cuando se empezó a formar este pueblo, primero confiaron, por ejemplo, en una nación, confiaron en Egipto, confiaron que iban a estar muy bien ahí, se asimilaron y a final de cuentas, pues Egipto los traicionó y los esclavizó. ¿No? Bueno, ellos mismos se esclavizaron, como ya lo hemos estudiado en otros temas, pero a final de cuentas también tuvo que ver que confiaron en, pues sí, en, como dicen en Misraim, ¿no? En Egipto, que es toda esta nación que viene a representar pues la idolatría y todas las ataduras a este mundo. Aún ya pasando Egipto y saliendo, yendo hacia la tierra prometida, confiaron después en los reyes, ¿no? Como vimos en un principio de este tema, ¿no? Cuando exigieron a Samuel un rey como las naciones y confiaron en los reyes y quisieron los reyes, aún los más buenos, pues a final de cuentas, pues los sometieron, ¿no? Aún David, por ejemplo, de cierta manera, cuando se equivocó, afectó, ¿no? A su población, inclusive hasta cuando se confía en él y se jacta en contar a su ejército, pues le viene un castigo, ¿no? Y él decide, en lugar de que el castigo venga para él, que vaya para el pueblo, ¿no? Y el pueblo entonces viene a recibir un juicio, ¿no? A pesar de que fue bueno David, pues no dejaba de ser hombre. Y así todos los reyes, ¿no? Y pues bueno, hubo obviamente peores reyes como Manasés, otros reyes que fueron buenos como Josías, pero que a final de cuentas, aún con su bondad, pues no pudieron reparar el daño que otros reyes malos hicieron. Entonces, pues también ahí aprendemos a que pues no se debe de confiar en los gobernantes, ¿no? Porque al final de cuentas son hombres. Por otra parte, también confiaron en los ministros y en un principio, a pesar de que estaban bien, de que hacían lo correcto, pues se desviaron esos ministros. Se desvió, aún el linaje de Aarón se desvió y se dejaron llevar igual por sus intereses y estos mismos pues fueron los que los llevaron a también el caos, al castigo, al juicio, tanto en la época del primer exilio como después en la época de Yeshua, cuando pues, los ministros se aferraron al poder y esto llevó hacia la destrucción de Jerusalén, ¿no? Bueno, sí, tercer templo, en realidad. Por otra parte, también tenemos aquellos que confiaron en la tradición, ¿no? También, ¿no? Toda esta tradición, toda esta cultura que se generó del judaísmo, hubo gente que se aferró a todo eso pensando que era algo que el Eterno les había mandado y también se equivocaron por confiar justamente en sus ideales, por confiar en ellos mismos, en lo que creían. Ahí repetimos pues ese aspecto igual de no confiar en nosotros mismos, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que vemos como testimonio, como a final de cuentas la confianza puesta en un mal lugar, pues nos lleva a la destrucción, nos lleva a pues errar, ¿no? Con esto podemos comenzar a hacer nuestra conclusión de por qué es maldito el hombre que confía en el hombre, por qué no debemos de confiar en el hombre, pues a final de cuentas porque el hombre se equivoca, el hombre es inestable, el hombre no cumple su palabra, el hombre se deja llevar por sus emociones, ¿no? En esta primera parte. Pero bueno, también tenemos que entender, obviamente que ahorita vamos a ver con la segunda parte que tiene que ver con la enseñanza, ¿cómo es esto? Porque tampoco podemos vivir en nuestra vida viviendo de manera paranoica, ¿no? Desconfiando de todo el mundo, ¿no? Sino también tenemos que saber cómo debe estar nuestra confianza puesta y en quién, ¿no? Obviamente, pues sabemos desde el título, como lo dice, pues confiar en el Eterno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo confiamos en el Eterno y al mismo tiempo, pues podemos confiar en los demás o hasta qué grado o de qué manera, ¿no? Si no debemos de confiar en el hombre, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, yéndonos hacia las enseñanzas, el primer verso que me gustaría compartir es Proverbios 3, del 5 al 6, donde dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y bueno, este verso está lleno de una instrucción muy clara y que nos ayuda a comprender esto, que dice, confía en el Señor, ¿no? De todo tu corazón, o sea, con todo tu ser, confía en el Eterno, pero no a través de tu propia inteligencia. Eso quiere decir que nuestra confianza debe estar puesta en el Eterno y sí confiar en los demás, pero a través del Eterno, no a través de nosotros ni a través de ellos. Si vamos a confiar en los demás, es porque sabemos que estamos firmes en el Eterno y que todo lo que hagamos de acuerdo a su voluntad en relación a nuestra vida y en relación a la vida de los demás, perdón, pues va a ser de bendición siempre y cuando esté basada en la instrucción del Eterno. Continuando, vemos en el siguiente verso que tengo aquí, que es Jeremías 17 del 7 al 8, dice,
Bendito el hombre que confía en el Señor y que pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto a agua que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Muy bien. Este otro verso nos va a ayudar a saber que a pesar de que estemos confiando en el Eterno, pues obviamente vamos a pasar por diferentes situaciones y a lo mejor vamos a recibir traición de los demás, vamos a recibir, pues, al final de cuentas, contienda, vamos a recibir traición de los demás, pero siempre que nuestra confianza esté en el Eterno, pues eso no va a importar porque vamos a seguir dando frutos, porque nuestra bendición, nuestra, pues nuestra tranquilidad no va a estar basada en la confianza en los demás, sino va a estar en la confianza en el Eterno. Y nos vamos a relacionar, sí, con los demás, vamos a tener este vínculo con los demás, no vamos a estar paranoicos con los demás, pero sabiendo que a final de cuentas, a pesar de que nos puedan traicionar los demás, inclusive nuestra misma familia, ¿no? Como lo dice Yeshua, pues no vamos a tener porque nuestra confianza está en el Eterno, porque no, nuestra confianza no se basa en los recursos de este mundo, sino lo que el Eterno nos da. Continuando con el tercer verso que tenemos esta ocasión, dice, es primera de Juan 5:14. Esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Elohim, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Este tercer verso nos deja muy en claro que la confianza en el Eterno también no tiene que ver con nuestros intereses o nuestra voluntad, sino tiene que ver con su voluntad. Entonces, pues sabemos que tenemos que confiar en el Eterno, pero también tenemos que estar atentos que vamos a confiar en Él y que Él nos va a oír y nos va a cumplir nuestras oraciones siempre que estén de acuerdo a su voluntad. Porque ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día hay mucha gente que se desilusiona porque ora y pide ciertas cosas y no se le cumplen porque no van de acuerdo a la voluntad del Eterno, sino son de acuerdo a su concupiscencia, de acuerdo a su voluntad. Y no se dan cuenta que lo importante en esta vida no es lo que nosotros podamos obtener por nuestras fuerzas, sino lo que el Eterno nos da y que guardamos y cuidamos ahora sí con nuestra, pues sí, con nuestra responsabilidad. Eso es lo importante y siempre tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Y de esa manera entonces, pues sabemos que el Eterno nunca nos va a dejar, ¿no? Porque Él es fiel. Él no es, como dice la palabra, Él no es hombre para no cumplir su palabra. Otra cosa es cuando queremos o actuamos de acuerdo a nuestra voluntad y nosotros somos los que nos alejamos de Él. No es que el Eterno nos deje, sino que nosotros dejamos al Eterno. Continuando con el siguiente verso, dice, es Proverbios 29:25, dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado, ¿no? Igual, al final de cuentas, pues no podemos tampoco estar paranoicos de temer a todos los hombres, porque al final de cuentas también eso nos lleva a errar. Tenemos que, al final de cuentas, pues sí, vivir en este mundo, relacionarnos en este mundo sabiendo que, pues obviamente podemos recibir injusticias, traiciones, pero que al final el que confía en el Eterno y está dentro de su voluntad, a pesar de todas estas traiciones, va a estar cuidado y va a estar guardado y va a recibir una recompensa mucho mayor en los lugares celestiales. Por otra parte, el siguiente verso que tenemos es 1 Juan 4:1, donde dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Ruach, sino sométanlo a prueba para ver si es de Elohim, porque ha salido por el mundo muchos falsos profetas. Y este verso es indispensable, sobre todo para esta parte que hablamos en la introducción, sobre cómo la religión pues vino a someter a los feligreses, a todos estos creyentes, que confiaran y se sometieran a sus líderes. Y eso también es algo erróneo. Ahí sí aplica la palabra de no confiar, o maldito el hombre que confía en el hombre. Siempre que estemos escuchando la palabra del Eterno a través de alguien, pues hay que siempre saber, escudriñar y ver si es congruente con el resto de la instrucción, si es congruente con sus actos, si esto nos lleva a cumplir la palabra, la instrucción, los mandamientos, o por el contrario nos aleja. Y eso es lo que podemos hoy en día poner en práctica, por ejemplo, con todos estos sistemas religiosos, con todos estos grupos que hay hoy en día de diferentes personajes que hablan, que dan sus temas y que pues te tratan de instruir dentro de la teología, dentro de las doctrinas, dentro de diferentes aspectos, pues sí, teológicos. Y
si uno escudriña lo que dicen, o si escudriña, ¿no?, la instrucción, si la lee y compara, ¿no?, la instrucción con lo que están diciendo estos hombres, pues nos vamos a dar cuenta que en todo se equivocan, ¿no? A pesar de que a lo mejor dicen algo que sí es cierto dentro de la instrucción, pero lo toman fuera de contexto y lo ocupan para sus concupiscencias. Por eso, así como dice aquí Yohanan, pues debemos de no confiar en ellos, sino todo lo que dicen, al contrario, desconfiar y escudriñar y confiar en el Eterno para saber si es correcto lo que están diciendo. Por último, tenemos el Salmo 20, verso 7, que dice: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos que en el nombre del Adón, nuestro Elohim. Y pues bueno, ¿no?, aquí este último verso es para reafirmar que nuestra confianza tiene que estar en el Eterno. Nuestra confianza no puede estar en el hombre, porque el hombre se deja llevar por sus emociones, ¿no? Aún aquellos que están, entre comillas, firmes, se pueden jactar y dejar de estar firmes, así como le sucedió a David, ¿no? A los ministros, a diferentes personajes que al final, a pesar de que a lo mejor pudieran estar, pues sí, muy, muy firmes en la instrucción, no dejaban de ser hombres y no dejaban de estar vulnerables. Por eso en nuestra vida no podemos confiar en las personas, sino debemos de confiar en el Eterno. Ya como conclusión, entonces, vemos primeramente que nos encontramos en una sociedad construida con base en la relación de los hombres, lo cual nos dice que es importante la confianza en cuestión de relacionarnos con los demás, pero siempre con base obviamente en la instrucción, ¿no? Ya que en un inicio pues se regían por la instrucción, pero poco a poco fueron poniendo su confianza en el hombre, donde vino el error. El hombre los traicionó y abusó de ellos, lo cual los hizo ser también abusivos. Aun siendo desconfiados, siguieron confiando por su concupiscencia, lo cual pues llegó hasta la fe, ¿no? Llegó hasta pues, el estudio de la instrucción, que fue absorbido por todos los sistemas religiosos, donde tristemente muchos conflictos surgen por confiar en el hombre antes que el Eterno. Y eso último es donde aplica más aún en nuestro contexto, tanto como creyentes como jóvenes creyentes. No confiemos en las personas, confiemos en el Eterno, y a través de esa confianza entonces sí nos podemos relacionar con las demás personas, porque las personas nos pueden traicionar, las personas se pueden equivocar, pero el Eterno es el que nunca se va a equivocar ni nunca nos va a dejar, siempre que estemos dentro de su voluntad. Por eso confiemos en el Eterno, no seamos tampoco obviamente paranoicos de estar desconfiando de todo el mundo, pero sí tengamos cuidado, saber que no porque un hermano esté dentro de la fe, ni siquiera un hermano esté enfrente a lo mejor hablando, o tenga pues sí, esa organización dentro de algún grupo, algún canal, lo que sea, no quiere decir que pues al final de cuentas pueda llegar a errar, porque al final de cuentas todos somos hombres, ¿no? Inclusive, ¿no?, aquellos que estamos, por ejemplo, detrás de la pantalla, pues también somos hombres y no deben de obviamente confiar en nosotros, ni nosotros mismos debemos de confiar en nosotros, sino se trata de confiar en el Eterno. Y siempre que estemos confiando en el Eterno y siguiendo su instrucción, pues sabemos que vamos a estar bien, ¿no? Tal vez no bien como lo pone en el mundo, porque ese bienestar obviamente es algo terrenal, pero sí bien de acuerdo a su palabra. Por último, entonces nos quedamos con dos enseñanzas. La primera es la que viene en Jeremías 17:5. Dice: así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en sus fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. O sea, no confiemos en el hombre. Y la segunda: no te pido que saques del mundo, sino que los protejas del mal, así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Que sería: pero aprendamos a peregrinar en este mundo confiando en el Eterno, y Él nos librará de todos estos males siempre que nos mantengamos en su voluntad. Y con eso terminamos entonces, con esta conclusión de confiar en el Eterno y no en el hombre, no estar obviamente paranoicos, pero sí tener mucho cuidado, estar precavidos y saber que el que nos va a guiar correctamente en sus caminos dentro de nuestra vida es el Eterno. Y pues bueno, con eso terminamos. Muchas gracias por haber visto este video. Les pedimos que nos ayuden a compartirlo, a darle like para que se pueda posicionar. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden escribir en la sección que está aquí abajo. Y pues bueno, nos estamos viendo en el siguiente video en este canal. Bendiciones.